Hola, estamos aquí desde la Izquierda Diario y el Partido de Trabajadores Revolucionarios y estamos haciendo este programa. El día de hoy queremos conversar con Domingo Lara, él es biólogo ambiental y profesor, y con Daniel Vargas, que es abogado, laboralista y de derechos humanos. Queremos conversar sobre la situación que está ocurriendo a nivel país, no solamente en Santiago, donde hay cortes de luz, ¿no es cierto? Donde incluso en algunas comunas ya ha superado la semana de los cortes, también está pasando en otras regiones como en el sur, debido a los temporales y todo lo que está pasando y el pésimo servicio de NER en el marco también de las alzas de la luz. Entonces queríamos conversar con los compañeros qué estaba pasando y por qué igual se da este caso. O sea, por qué subió la luz. Buenas noches. Bueno, yo soy biólogo ambiental, hago clases sobre el tema de energías renovables no convencionales y quería contarles un poco sobre qué se trata y tratar de responder algunas de sus preguntas. Mira, lo que pasa es que bueno, yo creo que todos vimos que por una ventisca en Santiago hubo un enorme problema, se cortó la luz, reventaron transformadores y video en redes. Y lo que empezó a cuestionarse un montón es que el servicio es malo, no se repone, pero sube. Y queríamos, si nos podía explicar un poco de por qué se ocurre en esta alza de la luz. ¿Es normal? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con los costos? Sí, bueno, es una buen punto de partida. Primero que toda esta deuda la adquirió Piñera como una forma de calmar las aguas durante la revuelta del 2019. La hipótesis de Piñera en un sentido era que había un momento inflacionario, iba a subió el dólar, subió por lo tanto el coste de los combustibles y dijo, bueno, negoció con la espalda de todos, digamos, negoció con las generadoras una deuda para evitar que subiera la luz en plena revuelta. Y el problema de eso es que la especulación de Piñera como buen especulador no se cumplió, siguió subiendo la inflación, vino el coronavirus, la cuarentena y resulta que nada, se fue creciendo esta deuda con las generadoras, después porque se encareció todo, digamos, el transporte del combustible se encareció, etcétera, siguió subiendo los precios con la pandemia, claro. ¿Y qué otros, por ejemplo, situaciones aparte de la pandemia? Y después, la guerra rusa-Ucrania fue el otro factor internacional que encareció también el precio del combustible porque el gas ruso, digamos, que exportaba a Europa, dejó de exportarlo a Europa producto de la guerra, como parte de las sanciones en el fondo contra Rusia, y eso volvió a subir el precio de los combustibles. Europa se empezó a abastecer de gas natural, incluso llegaron a volver al carbón, al viejo sistema del carbón, digamos, en Alemania, y eso generó una nueva alza de los combustibles. Hay que considerar que en Chile más del 50% de la electricidad se produce con estos combustibles a través de termoeléctricas principalmente. Entonces, esa alza, digamos, es producto de que Boris dijo no hay deuda que no se pague y decidió, digamos, que la deuda había que pagarla y por lo tanto esa deuda que es totalmente ilegítima, digamos, pues ¿quién la tenía que pagar? Como este sistema eléctrico, los usuarios. Y así estamos. Por eso esa es la causa, digamos, de la deuda, por lo menos la explicación formal que nos entregan. O sea, pero ahora el gobierno lo que ha dicho a propósito del problema de los cortes, el cuestionamiento que existe con la forma de la distribución eléctrica, es que, bueno, claro, es más caro pagar una... ¿Cómo dice? Dice deuda que no se paga sale más cara. Deuda que no se paga sale más cara, claro, o sea, lo tenemos que pagar nosotros. Pero además empezó a aparecer este debate de cortar la concesión. ¿Eso es viable o se puede hacer otro tipo de cosas? ¿O era necesario tener que...? Porque es una deuda que nosotros no generamos. Es una deuda que en ese sentido es ilegítima. Ya, pero está bien, pero ¿por qué es ilegítima? Yo creo que igual sería importante poder como andar en eso. Sí. Porque hoy día la gente piensa que es una deuda que están muy naturalizados, así como que toda la gente está pensando, ya, ¿cómo la hago para poder incluir dentro de mis gastos el aumento de la luz? Pero nadie se está cuestionando así como, oye, pero yo no... ¿Cómo no se generó esa deuda? Claro, ¿cachai? O por qué tenemos que pagarla. Como que todos asumen ya de que se tiene que pagar.
Claro, hay que partir un poco explicando cómo funciona el sistema eléctrico. Primero que todo, el sistema eléctrico fue privatizado en la dictadura por la Ley General de Electricidad Ah, el 86, el año 82 y eso, bueno, eso tiene un punto que es crítico porque decidieron transformar un servicio básico, digamos, fundamental, en un negocio privado. ¿Y cómo aseguran este negocio privado? Porque en cierto sentido es monopólico, o sea, lo consideran, le llaman un monopolio natural. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo elegir qué empresa de la luz me va a abastecer. Como digo, el libre mercado no existe en este caso. Entonces, ¿qué hacen ellos? El Estado cada 4 años diseña un modelo de empresa que debe ser como lo más eficiente y lo compara con los costos que propone, en este caso, la distribuidora. Y lo que hacen es, en él, por ejemplo, presenta su modelo de empresa, hacen una comparación y dicen, calculan cuántos son todos los costos, lo pasan al cálculo de la boleta, o sea, no es que ellos invierten un peso, sino que lo pasan a la boleta, y además le suben a esto un 10%, que es un 10% de ganancia que el Estado le asegura a la empresa como en él, por ejemplo. Eso se creó en dictadura, ¿no? Eso se impuso en dictadura, digamos. Claro, sí. Entonces, esa imposición hace que después, además de esto, nosotros a las generadoras le estamos pagando cuando ellos ya tienen ganancias multimillonarias. Entonces, funciona como un negocio privado. Espérate, entonces es el 10% más lo que nosotros pagamos. Más lo que nosotros le pagamos toda la mantención, Claro, y todos aparte los arreglos, de- que está los todo costos- Sí. calculado, ¿Eh? los sueldos millonarios de los gerentes, todo eso lo pagamos. Y además de eso, un 10% de utilidades para la empresa. Es segura que va para la empresa. Claro. Y que es la base, porque además ellos lo que hacen, y ahí está gran parte de las críticas, denuncias y todo, de que ellos por ahorrarse costos hacen mantenciones menos exhaustivas de las que debiesen, Pero porque, no porque retiran los cables, por ejemplo, que debiesen retirar los cables que están en desuso. Claro, de hecho Un hay montón como una de- ley de cable Claro, que ahora no... metieron un, una ley de regla- un retiración. reglamento, Sí. pero no lo aplica. Pero no se Pero- aplica. Pero es que ahí incluso está este debate de que estas empresas lo que hacen es pagar las multas antes de que resolver los problemas que existen en torno, no sé, pues, a mantención, porque eso también es otro problema que ha salido un montón, al menos uno lo puede leer por redes. Hay un tema, porque lo que mucha gente cuestiona es que, si bien, no sé, hay un montón de regulaciones que establecen cómo tiene que entregarse el servicio, la cobertura, etc. Y eso falla un montón, pues si a la gente le cortan la luz y nunca se la reponen. Y lo que se entiende, incluso con el problema de la mantención, es que las empresas prefieren pagar las multas antes que mejorar el servicio. Y incluso el mismo sistema pareciera incentivar a que las empresas tengan que tercerizar, no prestar servicios completos, etc. Porque tienden a bajar, a bajar el costo. Claro, aumentan, en el fondo lo que hacen es aumentar las utilidades, evitando las mantenciones, precarizando las condiciones laborales, haciendo que ese modelo de empresa, porque la empresa no funciona transparentemente en Chile. Claro. O sea, solamente cada 4 años hay una especie de transparentar cómo sería el modelo de empresa. Pero después, entre el modelo del papel y la realidad, hay mucho trecho. Porque eso solo lo controla la empresa al final. No es que el Estado está realmente a sabiendas de cómo funciona la empresa privada. La empresa privada tiene la libertad de hacer lo que guste y con eso, en el fondo, en pocas palabras, precariza el servicio y al final los usuarios, además de pagar las cuentas, una de las cuentas más caras de Latinoamérica, termina sosteniendo ganancias que son inauditas. Oye, Domingo, ¿y cuáles son las posiciones que hay sobre el problema de la luz? Onda, las distintas soluciones que dan los distintos sectores. Bueno, la derecha hay que partir porque quiere mantener el sistema tal cual. De hecho, es defensora de mantener todo el status quo tal cual está hasta ahora, que la crisis es hay que pagar las deudas y listo. Mientras tanto, del gobierno ha tenido una línea, digamos, de amenazar con revisar la concesión, de que pague las multas y las compensaciones. Y de que es una cuestión totalmente mínima, Subsidio, digamos, porque la los política costos subsidio son también. reales, incluso mayores muchas veces de lo que se compensa. Y claro, tuvo la política de subsidio respecto al alza. Y esto de la revisión de la concesión, que si bien es algo que decíamos, es largo, es un proceso largo, está instalado desde la dictadura para que no se toque, pero en el caso hipotético de que llegase a cambiarse la concesión, Se puso serio el gobierno. claro, no es
no cambia el sistema. O sea, los mismos incentivos de mantener el sistema funcionando de la forma gastando lo mínimo, sea la transnacional o la empresa que sea que mantenga el sistema. Te van a cambiar por CGE. Va a tener el mismo interés, digamos, de mantener y aumentar sus ganancias y mantener el servicio precarizado y al mínimo y mantener en el fondo su negocio. Ese es el negocio, de hecho, de tener la licitación en última instancia. Y mientras tanto la población sigue manteniendo un sistema que es malo, que es precario, que llega a su casa y se le corta la luz. Claro, es el mismo fundamento en el negocio que se mantiene si es que no... Por eso decimos, es un problema de sistema, digamos, no es un problema de una empresa buena o una empresa mala. Claro. Por cambio, se fundamentan, digamos, en aumentar el lucro con los servicios básicos. Claro, Y en este caso la porque electricidad. si sacáis a Enel, te viene otra transnacional que va a seguir bajo la misma regla del mismo juego, ¿cachai? Que en verdad es para obtener más ganancias para ellos mismos. Entonces, ahí yo te quería preguntar, porque está clara cuál es la posición de la derecha. Si ellos pudiesen privatizar más, lo harían. No quieren que las empresas paguen multa, ¿no es cierto? Y la posición del gobierno. Pero, ¿cuál es, por ejemplo, otra salida, otra posición? Claro, lo que... O nuestra posición. ¿Cómo más se bien, puede, ¿Cómo se puede resolver hacer? esto? Claro, lo que... De fondo, de el raíz. tema de... Primero, para cortar el negocio, la necesidad de nacionalizarlo. Es decir, que deje de estar en manos de los privados. Pero además no es para que esto sea administrado por la burocracia del Estado o dependiente de un gobierno, sino que sea controlado y gestionado por los trabajadores de la electricidad, que son los que hacen funcionar realmente el sistema. Los ingenieros. Expertos, todos los especialistas que están relacionados Y con que acá en la echar a región. andar realmente el sistema eléctrico y todos los múltiples sistemas de generación, transmisión y distribución. Entonces, eso como una primera parte. Y segundo, que debiese estar coordinado con los usuarios. O sea, los usuarios son los que realmente ven y conocen cómo está el servicio en cuanto a lo que llega a sus hogares y por lo tanto debiese ser una gestión junto con los usuarios para que esto realmente funcione acorde a las necesidades sociales, digamos, a las necesidades de generación, a las necesidades de producción, a las relaciones laborales y terminar con estas ganancias multimillonarias que tienen, que podría permitir incluso bajar el costo de la electricidad para los hogares. Porque igual en Chile no es que falte energía, po. De hecho se bota la energía. Claro, hay una superproducción de energía, se considera Chile como una potencia de la generación, porque en realidad está todo puesto al servicio de la expansión del negocio minero, al servicio de, para expandir el negocio minero también están las desalinizadoras, entonces hay incluso un desperdicio de energía, digamos, en todo el sistema de energía fotovoltaico, por ejemplo, estas energías renovables no convencionales, en el sentido de que no hay sistemas de almacenamiento, porque eso está proyectado en función de construir desalinizadoras, echar a andar después los proyectos del hidrógeno verde, todo eso que son altos dependientes de una generación de energía en gran escala, digamos. De hecho, la producción, el consumo de los hogares solamente es un 16%. Entonces, el verdadero gran negocio, digamos, está ahí. Por lo que tú decís del mal servicio, ¿no es cierto? Porque acá, por ejemplo, en Antofagasta tenemos la empresa que es CGE, Sí. ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en el sector de la Bonía siempre se corta la luz en el sector norte. Pero tú tampoco tenías otra opción, po, ¿cachai? Entonces, un poco de ese antes de este como monopolio que se instaura, ¿cachai? Y la gente en verdad no es que tú podís cambiar el servicio, ¿cachai? Cambiarte de empresa. po. Claro, cambiarte de empresa, tenés que conformarte con los pésimos servicios que ya existen. Incluso por eso lo de la concesión es medio mula, po, porque tampoco es que pueden contar la concesión y mañana van a tener otra empresa. Sí, las concesiones, como se hicieron en dictadura, están hechas para que no sean cambiables, digamos. Es más fácil, de hecho, que el Estado asumiese el funcionamiento de la distribución de electricidad a que llegue otra empresa, compre los activos, invierta de vuelta en contratar a todo el personal, hacer el traspaso a otra empresa privada, está hecho para que eso no pase, digamos, ni legalmente. Es un proceso que se demora un montón de tiempo y además, como tú mismo decías, pueden pagar las multas. De hecho, en realidad la estrategia ahora del gobierno en un sentido es poner multas, que en última instancia, para las ganancias multimillonarias que tienen, siguen siendo bajos y poco. Wow. Y no...
es una presión un poco absurda en un sentido. Pero, más barato pagar la multa que reparar el Domingo, ahí servicio. con lo que tú decías entonces, con el anuncio que salió el gobierno de evaluar la concesión, entonces Mentira. claro, o sea, que ya me quedó claro que no hay como, entonces es verdad una fiesta. Claro, es una forma de posar, digamos, para la gente que está descontenta, para la gente que está protestando y aparecer como en realidad vamos a hacer, quitarle esta concesión, pero no es una salida viable en los marcos, digamos, de respetar toda la institucionalidad impuesta en dictadura, digamos. O sea, si uno quisiera romper con esa institucionalidad podría hacer muchas cosas, pero mientras estén encorsetados en la herencia de la dictadura, estamos en el horno, digamos. Oye, una duda respecto como que al tema del alza en concreto. Con las ganancias que tienen las generadoras, que son las con quienes se hizo esta deuda, ¿ellas podían absorber el costo de la deuda y nosotros no tener que haber hecho este pago? Sí, eso es una buena pregunta, porque si uno mira las ganancias de las generadoras, todas las generadoras mantienen ganancias, números azules todo el tiempo, con deuda y con deuda acumulada. Y aunque haya subido los combustibles, no hay posibilidad de quiebra, claro. porque ellos con la deuda todavía mantuvieron ganancias importantes, digamos. O sea, es un negocio que uno en cualquier otro país capitalista incluso no ve esos niveles de ganancia, porque Chile es profundamente neoliberal en ese sentido. ¿Y eso qué significa? Que básicamente los usuarios, los trabajadores pagan el costo en última instancia de este servicio precario y digamos que prefiere tener a la gente sin luz, en las condiciones de no tener cómo guardar sus alimentos, de la gente que es electrodependiente, sufrir, digamos, riesgo por su vida, gente que está pagando de su bolsillo generadores, etcétera. Todo lo que hemos visto en un sentido, porque es más barato no mejorar el servicio. Oye, y bueno, ¿estamos condenados a esto? ¿Puede ser de otra forma? ¿Puede haber otro tipo de sistema? Bueno, eso está bueno porque en realidad hay que elevar un poquito la imaginación, ¿no? Uno se pregunta ¿por qué tenemos que respetar las reglas impuestas por la dictadura? O sea, uno podría decir como que esos discursos como de demócrata, pero ¿por qué tendríamos que aceptar las reglas impuestas en la dictadura y no cambiarlas? Claro. Y yo creo que ahí hay un tema fundamental porque se podría volver a nacionalizar el sistema eléctrico y además no solamente eso, sino que para terminar con el negocio, digamos, para dejar el interés privado fuera, se podría avanzar en ese sentido. Hoy día los capitales, digamos, que están ahí, de hecho, son italianos en el caso de Enel, y chino, chileno, y en el caso de acá es chino. CGE. Claro, de CGE, y se podría efectivamente decir, bueno, nacionalicemos el sistema eléctrico, pero que no sea la administración de la burocracia del Estado, que también en un sentido la vemos en otras empresas que funcionan igual que los privados, entonces, sino que sea bajo control de quienes lo hacen producir, es decir, los trabajadores, los técnicos, los ingenieros que hacen... ¿Y eso cómo funcionaría? Por ejemplo, es que en realidad es sencillo porque esas ganancias hoy día no es... la controladora, digamos, no aporta ni un peso simple a la concesión. Se ganó la concesión. La trabaja, la funciona y cobra. Por años, pero todo el capital, digamos, lo ponemos los usuarios. Claro. Entonces, ese sistema es grito y plata en un sentido. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita a los técnicos, se necesita a los ingenieros, se necesita a los trabajadores, sobre todo, para tener el sistema funcionando. Y para establecer necesidades. Claro. Y luego además, son el único sector que está interesado en que el sistema funcione bien, porque es su trabajo. Entonces, además... No, y son sus familias también. Claro, son sus propias familias. Ellos reciben, digamos, en Italia no les importa si se cortó la luz en Chile, no, eso De hecho, problema de ellos. por ejemplo, yo tengo un amigo que es ingeniero y trabaja en la electricidad y decía, pues, por ejemplo, en la minera jamás se corta la luz. Claro. ¿Cachai? Pero sí en las escuelas, sí en las casas. Entonces ahí para que podáis desarrollar igual eso, ¿cómo se invertirían esas prioridades también? Sí, eso es re importante porque además esa gestión por parte de los trabajadores, los ingenieros técnicos, etcétera, tendría que ser junto con los usuarios. Es decir,
nosotros... Como hizo el gerente en Enel, de que los usuarios tienen que denunciar. Claro, los usuarios tienen que denunciar a la hora que les conviene, porque a la hora de cobrarte la luz ellos mandan cuadrillas Claro, tiene todo de gente. No te identificado. lo cortan, Todo entonces. identificado, todo identificado. Tienen cuadrillas de gente que va Ahí- y te mira el medidor, te mira lo que está pasando, etcétera, porque ahí sí les preocupa sus ganancias. Claro. Claro. Entonces, tendría que ser en coordinación con los usuarios para que el servicio sea de la mejor calidad posible. ¿Y podría bajar los costos? Y podría bajar los costos, porque todas esas utilidades, digamos, que ya tienen, que son multimillonarias, que no Son privadas. vuelven al servicio. No hay reinversión en el servicio, Claro. porque eso está en tu boleta. Entonces, esas ganancias, digamos, podrían perfectamente servir para bajar el precio de la luz, sobre todo a las familias, a los hogares, que son apenas un 16% del consumo. Claro. Entonces, perfectamente, menos del 20%, digamos, de quienes gastan electricidad podrían ver disminuidas sus cuentas al mínimo, O digamos. incluso quizá en el caso de los hospitales, de los servicios que son esenciales. De la escuela. De la escuela. Que tú que eres profe, me imagino que varias veces no han podido hacer clases porque está la luz apagada. Bueno, ya. ¿No? Y Un montón de Música al techo. Sí, La paloma. Problemas múltiples en la Ah, educación sí, pues. pública. Bueno, pero otras cosas Claro. la luz. Sí. Sí, pues estamos Pero hablando. claro, es que si el sistema Estaríamos es toda la noche. nacional, no tendría sentido que le cobren a la educación pública, Sí. ni al hospital público, ni a los consultorios, porque es parte de un mismo sistema. Entonces, creo que con eso se resuelve ese problema. Oye, pero y una duda, ¿esto sería solamente respecto de la distribución? Porque lo que hizo la privatización en Chile es montar un negocio con la transmisión, la generadora. Claro, yo creo que lo ideal sería el sistema eléctrico completo, porque en última instancia, por ejemplo, Enel es generadora y distribuidora. Correcto. Claro. Y después las líneas de transmisión igual son mismas empresas todas coludidas, y no hay gran Claro. diversidad de empresas, digamos, que entren en este sistema. Entonces, sí lo que tendría más sentido es que fuese un sistema integrado, porque hoy día todo el sistema en realidad de producción está integrado en una sola red de transmisión, y que después se pasa a las distribuidoras y todos te van cobrando la tajada. Un sistema interconectado, que fue como el gran logro de Pacheco. O al menos lo que ellos dicen, de que fuera haber unificado el sistema. Antes estaba el sistema interconectado norte grande, el central, el del sur, y hoy día se unificó desde Arica a Chiloé. Y que además se diversificó y se metieron las energías renovables no convencionales, gas, etc. Y ahora hay como una avanzada para descarbonizar, etc. Como que se pintó como todo el modelo que iba a ser muy bueno, muy bonito, moderno, que se iba a avanzar, pero en suma no vemos esa... Claro, es que ahí hay que entrar a entender que Chile en realidad produce grandes cantidades de energía eléctrica, pero está al servicio sobre todo de la actividad minera. Claro. Entonces, Que tienen trato directo con claro, que ellos se consideran como clientes con capacidad de negociación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa generadora le cobra muy caro a la minera puede decidir tener su propia generación, como muchas mineras tienen además su propia generación, y no comprarle, digamos, a la generadora. Entonces, con eso ellos negocian cuál es el precio. A diferencia de los clientes cautivos del monopolio natural, que estamos atrapados en que nadie puede invertir, o muy poca gente puede invertir. Bueno, tengo paneles solares en mi casa y me desentiendo del sistema eléctrico. O la otra vez salió un reportaje, la persona en generador, 50 lucas al día más o menos estaba gastando para poder mantener su generador funcionando. Entonces, son cosas privativas, digamos, no es algo que la gente común y corriente pueda tener. No, es de una empresa. Y echarle a andar, etcétera, y mantener además funcionando y todo. Entonces, que es medio un somos poco clientes sin capacidad de negociación. como los clientes cautivos que decía Claro. un poco que preguntaba. Sí, lo que tú contáis, porque igual acá en Antofagasta, si bien, por ejemplo, no se ha cortado la luz masivamente como en, no sé, Se nos cortó el agua. Sí, se nos cortó el agua casi una semana. Y a las mineras no, ¿cachai? De hecho, casi todas las desaladoras, y corrígeme si me equivoco, están en función precisamente de la minería. Y pasa un poco lo mismo, como que no podéis escoger, igual es parte de un cliente como cautivo de los servicios que son esenciales para tu subsistencia. Po. Claro, ese es el otro monopolio natural, entre comillas natural, que son las sanitarias,
y que también fueron privatizadas en dictadura y también tienen un porcentaje de ganancias aseguradas por parte del Estado, independiente de la calidad del servicio, y también el gobierno ha hecho la amenaza y la finta de decir, no, le vamos a quitar la licitación. Incluso ahora cuando salió lo de quitarle la licitación a la empresa de electricidad, ellas se defendían como diciendo, bueno, pero a Sanitaria han hecho cosas peores y todavía no le quitan ninguna licitación, o sea, hay un blufeo, claro, hay un bluff, después va a ser Pedrito y el Lobo, porque Yo se soy sabe, mala, pero él es peor. claro, se sabe que no es manteniendo las reglas del sistema de la dictadura, no es... Y las licitaciones de la concertación, porque claro, o sea, la dictadura hizo todo un plan de desregularizaciones, privatizaciones de empresas estatales, energéticas, estratégicas, etcétera, pero la concertación, en vez de se supone que venía la alegría a democratizar todo, pero democratizaron el puro mercado porque permitieron, por ejemplo, que las distintas empresas ahora pudieran competir con una licitación y nos pasan a los usuarios como paquetes de mercado para ser vendidos al que mejor cobre. Claro, así funciona. Y pasa con la construcción de los hospitales, con la administración de los hospitales, las carreteras, la obra pública en general. Sí, todas las cosas que son públicas y que debiesen funcionar como un derecho en algún sentido, y cuando los privatizan nos transforman a los usuarios en un mercado, digamos, que ellos controlan y que tenemos que asumir los costos de las negociaciones que hagan por arriba sin ningún tipo de posibilidad de tomar decisiones al respecto. Por eso el tema, volviendo al problema de la gestión, es tan importante, porque si hubiera una gestión democrática, por ejemplo, se propone, no sé, cada 4 años se vota un plan de energía, etcétera, tendríamos otra forma de organizar la producción, otras prioridades, otras soluciones. Incluso el sistema de alumbrado público podría ser otra cosa. Incluso hay muchas formas de ahorro de electricidad que no se aplican porque son mal negocio. Entonces... Incluso, disculpa, incluso por ejemplo hablando del proceso de descarbonización, quizás me meto medio un poco en otra cosa, pero el proceso de descarbonización se hizo dentro de la coordinación general que hay de producción de electricidad, pero sin considerar a la población en Tocopilla, por ejemplo. Y eso significó que el montón de trabajadores o quedaran despedidos. sin innovar en nuevas tecnologías para que eso no sucediera. Entonces, como tú decís, pues se podría innovar, por ejemplo, en nuevas tecnologías para, no sé, ahorrar... No, hacer una transición limpia de verdad y no la medida o la chaqueta de SQM, de Albemarle. Claro, hay 95.000 toneladas de carbón se quemaron. En marzo. Claro, hace unos meses, en marzo, claro. Porque era la transición, entonces se quemaron sin producir nada, se quemaron simplemente para contaminar, pero para deshacerse de ella. Para no botarlo al mar. Claro, para darle más cosas a la gente. Para no tener que pagar el transporte del carbón a otro lado. O sea, lo lógico hubiera sido, bueno... que se hagan cargo y se lo lleven. Claro, que se lo lleven, pero no, en vez de eso lo prefirieron quemar, sin producir electricidad, correcto, sin nada, pero solamente para deshacerse de esto, contaminando a la población. Aumentaron los casos de asma, la gente reclamó, pero como que no había nada que hacer. Bueno, y eso es lo que tiene que cambiar en un sentido, porque las decisiones irracionales que toman los empresarios solamente tienen la racionalidad o el sentido de aumentar sus ganancias, ahorrarse costos, y para nada de mejorar las condiciones de vida ni de los trabajadores ni de los usuarios. Y tenemos una tragedia terrible porque en Santiago soy 150.000 familias que llevan más de una semana sin luz, claro, se le y algunos sectores sin agua igual. No, como no solo en Santiago, sino que en el sur. Sí. O sea, y es una constante, bueno, la que me lo decía, pasa acá también un montón en el norte, pero hoy tenemos en particular que en la zona centro y sur, a propósito de un temporal, un montón de gente está viendo una tragedia. Así este caballero que decías tú que paga 50 lucas porque tenía que arrendar el motor. O sea, y gente que bota las jeringas de insulina porque pierden la cadena de frío, botan carne. Los pequeños comerciantes que tenían un kiosco tuvieron que botar un montón de mercadería. O sea, y en él dice, mira, nosotros, o en él, SGE también se pegó un adelanto que dijeron, mira, vamos a pagar el electrodoméstico, vamos a pagar una compensación, algo, y a la semana siguiente todo va a seguir como estaba. Claro, eso es... Esperando el próximo temporal. Eso de que las empresas prefieren pagar antes de resolver los problemas, que hablábamos de las multas, y eso es algo recurrente. Y de hecho,
bueno, cada vez que han entrevistado, las pocas veces que hacen encuesta de opinión a la gente dice que vuelva la electricidad, no nos interesa la compensación porque es las condiciones de vida las que se vieron Y porque la compensación afectadas. igual muchas veces es mínima, o sea, Claro. 7 lucas al confort es como un chiste Sí. igual para la gente en comparación a lo que tú realmente gastáis. Oye, Domingo, y una pregunta, porque tú hablabas de esto, como de la nacionalización bajo gestión de los trabajadores y en conjunto a las comunidades, ¿cómo podríamos lograr eso? Porque igual como que de repente la gente no... Es para largo. Sí, pero no se lo imagina mucho, Sí. ¿cachai? Como que es como, no, es que eso no va a pasar, ¿cachai? Y claro, no es algo que vaya a pasar porque el gobierno lo decrete, ni va a pasar porque... La buena intención. claro, esperemos a que Boric llame a la nacionalización. No es su... O que las empresas quieran Claro, ceder el las empresas negocio. no van a entregar gratuitamente, digamos, Su negocio. su negocio porque es un negocio muy rentable. Efectivamente requiere organizarse, requiere, en el fondo, la gente que hoy día está protestando, movilizándose, requiere instalar una discusión primero, digamos, de cómo debería funcionar el sistema. Eso yo creo que es el paso inicial. Abrir la mente de que hay otra forma de organizar la producción, de organizar una respuesta real al problema de la generación eléctrica, al problema de la transmisión y al problema de la distribución. Que son las tres partes, digamos, las tres patas de este sistema eléctrico. Y que avanzando en ese sentido se podría, digamos, imaginar otra forma. Que tiene mucho sentido porque todas estas ganancias no aportan en nada a la mejora del sistema y con deuda las siguieron manteniendo. Con alza, aumentaron sus ganancias con el alza. No es que resolvió para pagar una deuda, sino que les fue... Mucho mejor. Aumentaron, claro, les fue mucho mejor. Entonces, podemos sacar ese problema grande que son estos empresarios multimillonarios que crecen y crecen sus ganancias, sí, pero requiere cuestionar este sistema en algún sentido. Y obviamente cuestiona el sistema de producción eléctrica, pero también cuestiona el sistema con el que funcionan todos los servicios básicos. Es decir, que nuestras condiciones de vida estén subordinadas a las ganancias de estos grandes empresarios. Claro. Pero claro, ese cuestionamiento que es bien de fondo, para lograrlo requiere en un sentido superar y enfrentar estos grandes empresarios. No va a pasar de buena voluntad ni de una votación parlamentaria. Tiene que ver con la organización, la movilización, los propios trabajadores del sector de la electricidad que se organicen, que tengan la posibilidad de organizarse y que ahí hay harto un camino entre comillas largo, pero sobre todo que hoy día se ve más necesario. Claro, un que camino nunca. que hay que comenzar a discutir. Claro, y que se ve necesario porque ¿qué respuesta si no? Digo, ¿esperamos a que haya otra catástrofe? O sea, es que por eso se trata como de, además de buscar un nuevo imaginario, una nueva forma de pensar cómo debería funcionar, nosotros planteamos el tema de la nacionalización bajo control de sus trabajadores, bajo gestión de los trabajadores que diga, pero además yo agregaría que hace falta que esto también se traduzca en que hay que, de más personas, hay que abrir estas ideas. Y eso requiere que haya una voz, que se levante una voz, que instale este discurso, que instale estos problemas, que no solamente que aparezcan en nuestras cabezas. Digo, no solamente que las personas digan, bueno, sé que en verdad estoy chata de estar sin luz y tengo el derecho legítimo a protestar y mostrar mi descontento, porque el sistema tiene que cambiar, pero además es necesario de que nos coordinemos y esa voz se levante. Sobre todo ahora que hay un periodo de elecciones, donde todos los empresarios ya tienen su voz lista, donde todos los capitalistas, acá en la región, todos los empresarios mineros tienen asegurado de uno u otro bando alguien que hable por ellos, pero nadie habla por los trabajadores. O el mismo Por eso- gobierno. No, el mismo gobierno, Están por todas esas supuesto. voces, pero... Están la misma- y todas las voces dicen que hay que pagar la deuda. Que hay que pagar la deuda y que hay que asegurar el negocio de los empresarios. Algunos dicen con un poquito más impuestos, algunos más con que modificando la ley de concesiones o la ley eléctrica, que tiene un montón de modificaciones y sigue funcionando igual. O sea, cambia un poco el sistema, pero en definitiva, en su fundamento sigue siendo el mismo. Pero, por ejemplo, estos trabajadores del sistema eléctrico requieren también tener una voz propia, que no sea ni eco de los grandes empresarios eléctricos, ni de los grandes empresarios mineros, ni del gobierno, ni de la oposición de derecha, sino que sea una propia, independiente, de izquierda, al menos nosotros lo que buscamos desarrollar, o como estamos haciendo acá en Antofagasta con las candidaturas.
los trabajadores de la electricidad hoy día no tienen derecho a huelga. O sea, si uno miramos un poquito el ejemplo, Claro. un poco más lejos en Francia, por ejemplo, cuando hubieron huelga del sector de Los electricidad. Robin Hood. Claro, hubo esa idea de Robin Hood de decir, bueno, nosotros conectamos a los Lo hicieron, sectores de hecho. No populares, fue una idea, lo los hicieron. conectaron Sí. y desconectaron a los sectores empresariales. Entonces, era Pueden jugar un factor claro, real. Claro, y con eso hay una relación clara de una unidad que se puede dar entre los usuarios y los trabajadores de la electricidad, y con eso, bueno, ellos dieron un gran ejemplo. Claro. Pero aquí, claro, la ley de infraestructura Están crítica, perseguidos. los servicios esenciales que no pueden paralizar, Claro. todas Por ley. esas Luego. políticas por ley, digamos, habría que romper con eso. Claro. Y que no es fácil, porque el gobierno de Boric, digamos, que en un sentido se supone que salió hablando a favor de hacer los sectores transformaciones. populares, claro, de transformaciones, etcétera, incluso con discurso antineoliberal, lo que ha hecho en este sentido ha sido hacer la agenda que Piñera no pudo imponer. Claro. De hecho, ellos aprobaron la ley de infraestructura Sí, crítica. Ellos aprobaron la ley de infraestructura crítica, y con eso, al final, uno podría decir, bueno, es una infraestructura crítica, un servicio que no se puede cortar. Esa es la lógica que hay detrás. Claro. Pero cuando la corta la empresa lleva al desastre, claro. Sí, ahí- Hay que pagarla. Claro, es que vamos y paguemos la deuda. Claro. Como salió una persona a la luz de la vela viendo la cuenta de la luz que subía, y una cosa totalmente irracional. Sí, puede ir recién. Entonces, los trabajadores, que son los que en realidad podrían luchar por mejorar el servicio y realmente son los esenciales, ellos están debajo de la bota, digamos, de estos grandes empresarios, debajo de la bota del Estado en un sentido. Y de les la dice, burocracia no, sindical esto también, es po". infraestructura crítica, así que ustedes no pueden parar de trabajar ni por un minuto, pero cuando la empresa es la que muestra que es inoperante, que no Ah. hace las mantenciones, que Claro. se ahorra costos, etc. Claro, y esos mismos trabajadores llegan a sus casas y no tienen luz, po. Lo irracional, en verdad, del Es sistema. absurdo, totalmente. Entonces, bueno, eso es una gran batalla en realidad. Y los usuarios que son los que más están protestando hoy día, digamos, decían, en Providencia no es que estaban en contra de las barricadas, sino que Claro. no habían encontrado motivos para hacerlas, digamos, que era un Claro. poco debatiendo con la crítica que le hacían a gente que salió en la movilización de la revuelta. Hoy día están, claro, en la calle. Entonces, y también hubo críticas a la empresa de distribución en él, porque le puso ojo primero a reconectar a los sectores de los barrios altos, y mientras a las comunas más pobres Como lo Pedro Aguirre mantenían Cerda, los Quilicura, que lleva más de una sí, semana. y había una discriminación de clase, digamos, respecto a cómo reponer la electricidad. Claro. Y sí, hay gente de primera y de segunda categoría, incluso aunque paguen lo mismo en las cuentas. Está súper interesante la conversación. No sé si tú, Daniel, quieres hacer otra pregunta más. Yo creo que estuvo súper buena la explicación del domingo en torno para comprender mejor el problema de la electricidad. Yo tenía una pregunta que creo que se me queda en el tintero, que es sobre el tema de la posibilidad de fiscalizar o de auditar. Digo porque todos sabemos de que las empresas del sistema eléctrico ganan un montón. Todos sabemos. Pero no dan cuenta Pero de no sabemos cuánto. cuánto, ni cómo, ni cuánto les cuestan las mantenciones, ni la tercerización de sus servicios, ni cuánto se ahorran en los costos. Eso es, claro, es como el cuento que nos cuentan cada 4 años cuando un tienen que secreto. establecer es un secreto. ¿Hay alguna forma de poder barrer ese secreto? Claro, o sea, digo, así como está el sistema, no. El sistema es, Claro. los privados tienen derecho a hacer lo que quieran con su capital y en este caso con su mercado, que somos los usuarios. Entonces, así, a buenas a primeras, yo le pido por ley de transparencia, por ejemplo, que me entreguen los datos y nada, Claro. porque es privado. Claro. No Entonces, están obligados a hacerlo. no están obligados a hacerlo, y la posibilidad de hacerlo realmente va a depender, así como decíamos, de que hay una pelea por que cambie este sistema. Por eso es tan importante ir al fondo del problema. Ahí realmente se pueden abrir los libros de contabilidad, cuántas son las mantenciones, cuánto se invierte en mantención y cuánta plata está triangulada, además, porque hay muchos subcontratos, Claro. hay mucho forma de Multiroot. ganar plata para, claro, con el multiroot, para ellos mismos finalmente ganar más de lo que incluso declaran. Claro. Claro. Entonces, yo quería meterme un poquito con esto que hablabas tú, de una alternativa que están las elecciones ahora. Yo creo que parte del desafío que tenemos como
militantes es poner estos temas sobre la mesa, transformarlos en Claro. debate, y es un poco el objetivo de este programa y también de lo que llamamos a la gente que nos ve, etcétera, de transmitir y conversar este tema y traernos qué es lo que ven. ¿Es posible? ¿Cómo lo podemos lograr? Claro. ¿Es necesario organizarnos? Porque Y de no conformarnos igual con lo que ya está establecido, porque igual es verdad que todos nos dicen lo mismo, po. Todos nos dicen que hay que pagar la deuda, ¿cachai? Pero nadie dice, oye, en verdad, detengámonos a pensar si puede ser de otra forma. ¿Cachai? ¿Y por qué no cambiarlo todo en ese sentido? Porque es como tú decís, ¿por qué tenemos que aceptar lo que se estableció, ¿cachai? En dictadura? ¿Por qué tenemos que pagar esa deuda cuando en verdad son millones y millones y jamás han tenido pérdidas, por ejemplo, de lo que se puede, de lo poco público que hay, imagínate? bueno, cuando decimos que hay que terminar con el negocio, hay que terminar con esas ganancias multimillonarias y que dejen de lucrar con nuestras necesidades básicas. Un derecho. Claro, que se transformen en derechos. Efectivamente. Sí, estaba muy buena la conversación. Hay muchas cosas que yo creo que pueden servir igual para lo que tú decís, o sea, de ir conversando, ¿no es cierto? Este otro imaginario yo creo que es completamente posible, pero tenemos que organizarnos. Entonces, este programa que hicimos hoy día de conversación está bueno para poder seguir profundizando en esas ideas y después quizás podríamos conversar sobre otras cosas que yo creo que está bastante Hay harto para interesante. conversar. Hay mucho para conversar, sobre todo con la necesidad de defender estos derechos básicos. El agua, acá el agua da para un montón. Y La quizás minería, la minería, la contaminación. contaminación, entonces... La educación también hay un... Sí, entonces ahí podríamos ir después haciendo quizás otra entrevista. El hospital. El hospital, sí. El arte de la cultura. Juventud. Un montón de cosas. Así que eso, lo dejamos invitado a seguir viendo los distintos programas que vamos a sacar y que también nos sigan en Instagram, en todas nuestras redes sociales, en La YouTube. Izquierda Diario, para ir siguiendo esta conversación y ir conversando más en profundidad sobre las distintas ideas que estamos llevando adelante con las candidaturas.